pista por la exposición de este tema, profilaxis, preexposición para prevenir la transmisión de VIH, resultados del INPREP, proyecto demostrativo del PrEP en México. Y brevemente voy a leer la cápsula biográfica del maestro Sergio. Él es director del área de Economía de la Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Su carrera comprende más de 15 años en investigación aplicada al diseño y evaluación de programas e intervenciones en salud. Lidera y participa en diversas investigaciones enfocadas en diseñar y evaluar intervenciones basadas en las ciencias del comportamiento. Ha impartido clases dentro de la maestría en Economía de la Salud del INSP, además de otros cursos cortos y talleres internacionales. Ha dirigido y asesorado múltiples tesis de maestría y doctorado en áreas de salud pública y su intersección con la economía de la salud en el INSP y en universidades mexicanas, en Estados Unidos y en Canadá. Y es autor de más de 70 artículos publicados en revistas científicas. Entre 2016 y 2018 fue Visiting Scholar en la Universidad de California en Berkeley y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI-2 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, CONACYT. Bueno, pues bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias por esta presentación. Adelante. Muchas gracias, Nenetsen. Buenas tardes a todas y a todos los participantes de esta sesión. Me da mucho gusto estar aquí para hablarles sobre este tema que a mí me parece que es un tema muy relevante en este momento justamente para México. Espero que al final de esta presentación muchos de ustedes estén también convencidos de esto, me parece un tema no solo relevante, sino de mucha actualidad. Entonces, quiero empezar hablando, bueno, primero mostrándoles brevemente el contenido de la presentación. Voy a hablar un poco en general de la epidemia de VIH con una perspectiva de 40 años, que es lo que lleva esta epidemia. Después vamos a hablar sobre prevención y sobre el papel de PrEP en programas de prevención, específicamente en contextos como el nuestro en México, de epidemias, perdón, de epidemias concentradas. Voy a hablar sobre la evidencia que hay sobre PrEP respecto a su efectividad, pero también sobre algunas preocupaciones y riesgos potenciales que se han discutido. Después voy a hablarles sobre la evidencia que tenemos en este momento en México a raíz de un proyecto demostrativo que hemos estado implementando en los últimos 4 años. Y quiero terminar hablando un poco sobre los planes que hay en nuestro país hacia adelante, por lo menos la información que tenemos hasta este momento de planes respecto a PrEP en México. Entonces, como decía, quiero empezar mostrando o hablando sobre la epidemia de VIH en el mundo. Esta gráfica nos muestra la historia del VIH, al menos desde el punto de vista epidemiológico, desde 1980, que fue cuando empezó, hasta la actualidad. La curva gris es la curva de casos de VIH en el mundo. Alrededor de 1998 llegamos al pico de la epidemia en términos de casos, cuando tuvimos aproximadamente 3,5 millones de personas en ese año infectadas por VIH. A partir de ahí, la curva de casos anuales ha ido descendiendo, afortunadamente. Y en la curva de abajo, que es la curva de mortalidad, la curva azul, vemos que también el pico ahí fue un poco más tarde, alrededor de 2007, cuando tuvimos alrededor de 2 millones de muertes en ese año, nada más por VIH o SIDA. Y a partir de ahí también ha descendido. Entonces, yo quiero empezar con esto porque la verdad es que la historia del VIH es una historia muy importante desde el punto de vista de salud pública, porque esta evolución que vemos aquí corresponde realmente a un esfuerzo a nivel global sin precedentes. La comunidad internacional se unió para enfrentar esta epidemia
como nunca había sucedido. Y además la comunidad científica también se unió de manera muy importante a estos esfuerzos. Aquí muestro algunos hitos importantes que dan contexto a estas curvas y que muestran por qué sucedió así esta historia. Aquí tenemos el primer caso de VIH que se documentó en Estados Unidos. Después tenemos estos primeros años en los que se dieron los primeros descubrimientos, sobre todo enfocados en la detección de VIH. Además de la creación del programa especial de la OMS sobre SIDA, aquí tenemos, digamos, el desarrollo de la tecnología para detectar el VIH. Después, en 1996 fue un momento clave en esta historia porque además de que se lanza ONU-SIDA para promover y coordinar los esfuerzos mundiales, empieza la época del tratamiento antirretroviral altamente activo. Es la combinación de 3 antirretrovirales que cambiaron el curso de la epidemia drásticamente. A partir de ahí es que el número de casos empieza a estabilizarse. Pero en 2000 y 2001 son muy importantes porque fue cuando, entre 2000 y 2003, de hecho, fue cuando a partir de esta reunión de alto nivel de las Naciones Unidas, la creación del Fondo Mundial y la creación de PEPFAR, el programa de Estados Unidos, se impulsa de manera muy importante y masiva a nivel global el acceso al tratamiento antirretroviral altamente activo. Y entonces, a partir de ahí, o digamos en paralelo a esto, es que los casos empiezan a descender, pero es ahí cuando la mortalidad por VIH también se estabiliza y empieza a descender. En 2006 empieza a surgir evidencia muy importante enfocada en la prevención. La circuncisión, que ha sido fundamental en Estados Unidos. El primer ensayo clínico de circuncisión se publicó en 2006, que mostró una reducción de 60% en la probabilidad de infección entre hombres heterosexuales. El primer ensayo de PrEP, el IPREX, publicó sus resultados en 2010 y en 2000, alrededor también de esa época, surgió evidencia muy importante sobre el papel del tratamiento de personas infectadas sobre la prevención de VIH en personas no infectadas. Entonces, uno podría dividir esta historia en 2 eras, digamos. Hasta 2006 es claramente la era del tratamiento del VIH y a partir de 2006 y hasta ahora es la era de la prevención del VIH. Y en este momento, digamos, el tratamiento fue absolutamente clave para cambiar el curso de la epidemia en términos de casos, pero también en términos de mortalidad, o sobre todo en términos de mortalidad. A partir de ahí, las dos en la era de prevención han ido disminuyendo. Y es por eso que ahora ONU-SIDA habla de terminar con la epidemia. Si uno analiza esta historia, entiende por qué no es absurdo pensar que la epidemia de VIH podría llegar a su fin, dada esta historia de enorme éxito para combatir la epidemia. Ahora, para lograr esto, además de continuar con los esfuerzos tan importantes sobre tratamiento o en tratamiento, son esfuerzos que se deben mantener para continuar con esta historia de éxito. Pero si queremos acabar con la epidemia, el esfuerzo más importante en este último trecho tiene que darse en prevención de VIH. Esto es lo que realmente va a hacer que la curva de casos nuevos baje más y que de hecho baje tanto al punto de cruzar y pasar por abajo de la curva de mortalidad. Cuando eso suceda, vamos a empezar a ver que, digamos, ese será el hito clave para que la epidemia empiece a desaparecer. Entonces, la pregunta en este momento, o una pregunta fundamental en este momento, es ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos que la curva de casos nuevos baje tanto que cruce la curva de mortalidad para empezar el fin de la epidemia?
necesitamos esfuerzos de prevención porque necesitamos reducir la incidencia. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, en que lo que hay que hacer ahora es esforzarnos mucho más, redoblar el esfuerzo en prevención. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para lograr ese comportamiento? Bueno, para eso tenemos, pues, la ciencia es nuestra mejor arma. Este es un estudio que se publicó hace casi 10 años en Lancet, en 2011. Y lo presento porque, digamos, el mensaje principal de este estudio no ha cambiado. Lo que hicieron aquí estas investigadoras fue identificar todos los estudios que había hasta ese momento, toda la evidencia que había sobre la eficacia de intervenciones para prevenir la transmisión de VIH. Dos aspectos fundamentales de los criterios de inclusión de estos estudios fueron, uno, que tenía que poder hablarse de eficacia. Entonces, todos estos estudios tienen diseños experimentales robustos para poder de verdad identificar el efecto de las intervenciones sobre la transmisión de VIH. El segundo aspecto es que el resultado de interés de todos estos estudios fue transmisión de VIH. A diferencia de, por ejemplo, hay muchísima evidencia, muchos estudios que miden la efectividad de intervenciones sobre comportamientos autorreportados o sobre conocimientos, etc. Esos estudios aquí solamente, o mejor dicho, en este cuadro solamente se incluyen estudios que midieron VIH, infecciones de VIH, como su medida de efectividad. Entonces, esta es la mejor evidencia en términos de calidad que existía hasta este momento. Y clasificaron las intervenciones de acuerdo a esta lista aquí. Perdón, que esto está en inglés, pero son intervenciones de comportamiento, intervenciones de finanzas o de transferencias de efectivo, diafragma, agentes tópicos o microbicidas basados o no basados en antirretrovirales, PrEP, tratamiento como prevención, circuncisión masculina, tratamiento de ITS y vacunas. Y lo que hicieron fue clasificar cada uno de estos estudios, encontraron en total 48 evaluaciones, 48 estudios con resultados documentados. Y los clasificaron de acuerdo a si el estudio mostró un efecto positivo, es decir, si redujo la probabilidad de transmisión del VIH, si de hecho aumentó la probabilidad de VIH o si no tuvieron efecto. Entonces, lo que vemos es que 36 de los 48 estudios que existían hasta este momento no mostraron ningún efecto, cero efectividad. Entonces, y por ejemplo, en particular, todas las intervenciones de cambio de comportamiento mostraron cero efectividad. Un microbicida mostró, de hecho, efectos negativos, aumentó la probabilidad de infección por VIH. Y solamente 11 estudios mostraron un impacto positivo para prevenir la infección por VIH o la transmisión del VIH. Muy bien. Ahora, de esos 11, no todos son necesariamente relevantes para epidemias como la mexicana, epidemias que son concentradas en poblaciones específicas, no a diferencia de las epidemias generalizadas heterosexuales de África. En particular, circuncisión es una intervención que es cuestionable, aunque ha surgido evidencia reciente, según me acabo de enterar, pero muy cuestionable que pueda tener un efecto en una epidemia de poblaciones clave. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que potencialmente podrían tener un efecto en epidemias como la nuestra? Bueno, si uno las analiza, básicamente tenemos las intervenciones estructurales de transferencias condicionadas de efectivo y las basadas en antirretrovirales, en particular microbicidas, PrEP y tratamiento como prevención. Ahora bien,
Intervenciones estructurales son muy complejas porque es muy difícil garantizar su sostenibilidad económica. Pueden ser intervenciones muy caras. Microbicidas pueden ser muy útiles, pero en poblaciones muy específicas, en mujeres especialmente. Tratamiento como prevención es algo que ya se está haciendo. En México el programa de atención ha sido muy exitoso en incrementar la cobertura y vamos bastante bien, entonces eso ya lo estamos haciendo. Entonces, eso básicamente nos deja a PrEP como nuestra mejor opción en términos de una intervención con evidencia muy robusta sobre su efectividad para prevenir la transmisión de VIH. Ahora, como decía, esto es de 2011, pero si uno actualizara este cuadro, realmente lo que encontraríamos es que desde entonces lo que ha sucedido, IPREX fue el primer estudio sobre PrEP. Lo que ha sucedido después de 2011 es que más y más y más estudios sobre PrEP se han sumado a la lista. Entonces, probablemente el cambio más importante del cuadro anterior sería que en vez de un estudio tendríamos ahora posiblemente hasta una docena de estudios mostrando que PrEP es efectivo para prevenir la transmisión con VIH. Entonces, refuerza esto mi punto anterior, que es probablemente, además del tratamiento como prevención, que es algo que ya estamos haciendo, PrEP es la mejor arma que tenemos en este momento para seguir la lucha contra el VIH. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es PrEP? Bueno, PrEP, como probablemente la mayoría saben, es digamos, las siglas de profilaxis preexposición, en inglés, pre-exposure prophylaxis, y que consiste en un tratamiento de medicamentos, de pastillas, que es un antirretroviral que se toma antes de una exposición al VIH. Entonces, por eso es preexposición. Entonces, es un profiláctico que las personas pueden tomar para estar protegidos contra la transmisión de VIH. Es una estrategia de prevención, sobre todo, obviamente, enfocada en personas negativas, pero sobre todo en personas con alto riesgo de contraer VIH, o el término que se usa técnicamente es riesgo sustancial. Y vamos a hablar un poco más de qué significa eso más adelante. Esto implica que está sobre todo pensada para trabajar para personas en riesgo sustancial que pueden incluir, pues obviamente trabajadoras y trabajadores sexuales, pero también en buena medida en nuestro país, hombres que tienen sexo con hombres, personas que se inyectan droga, personas trans y en algunos casos privados de la libertad, internos en cárceles y parejas serodiscordantes, es decir, personas negativas que tienen parejas que viven con VIH. Esto es, en términos muy generales y muy simples, lo que significa PrEP. Ahora, lo que dije antes es que la evidencia sobre la efectividad de PrEP que se ha acumulado es muy importante. Tenemos mucha confianza en que si la adherencia al medicamento es suficientemente alta, la protección puede llegar hasta el 90% de reducción de riesgo de infección por VIH. Sin embargo, conforme se fue introduciendo PrEP, conforme se fue sobre todo introduciendo la idea de usar PrEP como parte de una política pública, hubo preocupaciones completamente justificadas sobre qué podría suceder si uno despliega un programa de este tipo. En particular, quiero resaltar tres que me parece que son las más importantes en términos de su potencial impacto y de las consecuencias que podría tener si es cierta, digamos, la preocupación, si se confirma la preocupación. Por un lado, hubo muchos cuestionamientos, sigue habiendo muchos cuestionamientos sobre la capacidad que podríamos tener desde un programa público de mantener a las personas involucradas con el programa.
A eso le llamamos retención. Es un programa que implica que las personas tienen que buscar periódicamente sus medicamentos para seguirlos tomando, lo cual implica un esfuerzo importante. Nosotros sabemos en México que personas que ya están enfermas, que ya están diagnosticadas, por ejemplo, con diabetes, es muy difícil mantenerlos en sus seguimientos, que vayan a sus citas para recoger sus medicamentos y para checarse. Ahora, si esto es difícil con personas ya diagnosticadas que están tomando un tratamiento, es completamente justificable pensar que esto es doblemente difícil con personas que ni siquiera están enfermas, que están perfectamente sanas y que tienen que tener adherencia o más bien tienen que mantenerse en un programa simplemente para mantenerse sanas. Entonces, es un cuestionamiento muy importante y obviamente clave. Si no se logra tener retención, entonces no va a servir de nada, obviamente, la intervención. Ahora, incluso con las personas que se mantienen, digamos, dentro del programa, la adherencia es la variable más importante para determinar la efectividad de PrEP. Como dije, con buena adherencia hasta 90% de efectividad, pero también con muy baja adherencia, si se baja de 50% de adherencia, la efectividad prácticamente desaparece. Entonces, adherencia es muy importante. Adherencia medida como el número de pastillas que se toman las personas. Está diseñada la intervención para que se tomen una pastilla al día. Entonces, si la mitad del mes no se toman su pastilla, la efectividad va a ser ya prácticamente nula. Entonces, lo mismo, sabemos de programas de enfermedades crónicas que mantener niveles de adherencia adecuados es muy complicado. Entonces, otra preocupación muy importante. Finalmente, la otra preocupación también muy relevante es sobre el efecto que se ha llamado de desinhibición. ¿Qué pasa si las personas que están tomando PrEP de pronto se sienten prácticamente vacunadas, inmunes, y aumentan su comportamiento de riesgo? A eso se le llama compensación. Entonces, eso podría llevar a que diversos tipos de efectos, digamos, secundarios no deseables de una política de PrEP. Por ejemplo, el aumento en las infecciones, en la prevalencia de otras infecciones de transmisión sexual. El cambio de comportamiento que se ha dado en los últimos 30 años en términos de uso de condón ha sido muy importante. Esta ha sido otra victoria que no mencioné antes. El uso de condón comparado con hace 30 años es muy, muy, muy alto actualmente. Y un efecto secundario no deseable podría ser que las personas que tomen PrEP simplemente dejen de usar condón y entonces aumente el riesgo. Entonces, estas son, yo diría, algunas de las 3 críticas más importantes a PrEP o preocupaciones, y quiero hablar de esto un poco más adelante. Pero digamos, hasta ahora tenemos evidencia de que PrEP puede ser muy, muy efectivo, aunque tenemos estas preocupaciones. Muy bien. Ahora, quiero hablar de lo que hemos estado haciendo en México en los últimos 4 años, como decía, y mostrarles en qué consiste este estudio INPREP que hemos estado llevando a cabo un conjunto de instituciones en México, incluyendo el Instituto Nacional de Salud Pública. El estudio INPREP, que se llama así porque es la implementación de profilaxis preexposición de VIH en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero, es un proyecto demostrativo en el contexto de un programa más amplio de prevención combinada. Eso es lo que le llamamos INPREP México. Es un programa piloto que además de México se está llevando a cabo en Perú y en Brasil, cuyo objetivo no es medir la eficacia de PrEP, tenemos mucha evidencia ya sobre eso, pero más bien sobre la factibilidad de implementar PrEP en México. Y de manera muy importante la aceptación que tiene entre las poblaciones objetivo. Y las poblaciones objetivo en este caso son hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans en riesgo, como dije, de contraer VIH, riesgo sustancial.
El objetivo del proyecto fue o es reclutar a 3,000 participantes, nada más en nuestro país. Y la modalidad de PrEP que se ha estado implementando desde su inicio es el PrEP diario, mucho más recientemente a demanda, pero sobre todo PrEP diario. Y el paquete, digamos, de intervención que se entrega a los participantes es, además del PrEP, pruebas de ITS, consejería y un seguimiento médico que voy a explicar más adelante cómo es. El programa está dirigido a, como dije, HCH o mujeres trans mayores de edad. Obviamente, para ser incluidos en el estudio, deben ser VIH negativos, estar en riesgo sustancial, que en este caso significa que reportar en los últimos 6 meses sexo sin condón o pareja VIH positiva, sexo transaccional o presencia de ITS. Cualquiera de estas condiciones determinan que la persona está en riesgo sustancial y entonces son elegibles. Obviamente también las personas en el estudio tienen que estar dispuestas y ser capaces de dar consentimiento informado. Si tienen algunos problemas de salud como enfermedades renales o infecciones activas graves, síntomas de infección aguda por VIH o estén participando en otro estudio, no son elegibles para entrar. Y puede ser terminada la participación cuando existe una seroconversión, es decir, si una persona se vuelve VIH positiva durante la implementación o si hay algunos efectos secundarios graves. También si son positivos a VIH después de la visita de reclutamiento, que es cuando se toma la muestra. Entonces, estos son en términos generales los criterios de inclusión y exclusión del estudio. Y el seguimiento de los participantes está ilustrado en este esquema. En el tamizaje inicial de reclutamiento se mide, obviamente, además de VIH, todas estas ITS, hepatitis y creatinina. Esto es importante porque como dijimos, si tienen enfermedad renal, tienen que ser excluidos. Regresan a los 30 días y después regresan cada 90 días en las semanas 4, 16, 28, 40 y 52 y sucesivamente. Y en cada una de estas visitas, además de recibir sus medicamentos, pues les hacemos las pruebas que están descritas ahí abajo. Entonces, como pueden ver, es un seguimiento trimestral muy cercano para monitorear, obviamente, su estado de VIH, pero también otras ITS y en general su estado de salud. Además, en cada una de estas, en diferentes visitas, pues hacemos cuestionarios para investigar aspectos de aceptación, de adherencia, comportamientos, efectos adversos y hemos estado también investigando otros aspectos como salud mental, temas específicos para mujeres trans, etc. Voy a mostrar algo de resultados de esto un poco más adelante. El estudio se está implementando en organizaciones de la sociedad civil y en la Clínica Condesa, en la Ciudad de México y en Jalisco, en Puerto Vallarta y Guadalajara. Tenemos 4 sitios de reclutamiento y 3 equipos de generación de demanda. Y como dijimos, además de la Clínica Condesa en la Ciudad de México, participan todas estas organizaciones de la sociedad civil, tanto en la Ciudad de México como en Jalisco. Esta característica de la combinación entre organizaciones de la sociedad civil y servicios públicos de atención, como la Clínica Condesa, es una característica muy especial del proyecto en México, en donde solamente aquí estamos probando este modelo híbrido, digamos, de provisión de PrEP mediante estas 2 distintas plataformas de servicios, que me parece es algo muy importante para nuestro país. Muy bien, entonces eso es el estudio PrEP. Ahora, ¿qué es lo que hemos documentado? Bueno, les quiero mostrar algo de resultados del estudio, de los avances que hemos tenido en aprendizaje, enfocado sobre todo en los temas que mencioné, que son los que más nos preocupan. Entonces, primero, ¿a quiénes hemos reclutado? ¿Quiénes son los participantes del estudio? Bueno, hasta este momento tenemos
casi la totalidad de los participantes ya reclutados. Tenemos 2.785. 97% de ellos son hombres que tienen sexo con hombres y únicamente el 3% son mujeres trans. La edad promedio es de 32 años y medio. Aproximadamente el 57% están en la Clínica Condesa y el 43% en las 3 ONGs que están dando servicios. Y la distribución es muy parecida en términos de HCH y mujeres trans y también en términos de edad. Ahora, un aspecto adicional que quiero mencionar es, bueno, ustedes pueden notar aquí que el estudio sobre todo incluye HCH, muy pocas mujeres trans, que la edad es pues en promedio arriba de 30 años, entonces digamos que en promedio no estamos reclutando a muchos jóvenes. Y algo que no estoy mostrando aquí, pero que también es muy importante mencionar, es que los niveles de educación de los participantes son muy altos. Entonces, tenemos la proporción de personas que tienen grados universitarios es completamente desproporcionado comparado con la población nacional. Entonces, sobre todo HCH, no demasiado jóvenes y muy educados. Es la composición hasta este momento del estudio. Y podemos elaborar más sobre esto más tarde en la discusión, pero por un lado me parece que esto es algo esperable, dado que es un proyecto demostrativo, entonces obviamente, y que no existe PrEP, o al menos no existía de ninguna otra forma cuando empezamos, entonces es evidente que me parece que es obvio que las primeras personas que van a mostrar interés por participar en algo así, pues son las más informadas. Sin embargo, también esto representa un reto hacia adelante. Si queremos ampliar la cobertura a otros sectores que no están suficientemente representados actualmente en el estudio, es un tema que tenemos que discutir, bueno, que hemos estado discutiendo, pero que es muy importante. Entonces, esto es, digamos, un resumen de la población. Ahora, mencioné que uno de los temas clave, una de las preocupaciones más importantes es el tema de retención. Entonces, ¿cómo vamos en términos de retención en INPREP? Lo que les muestro aquí es la distribución de los participantes. De acuerdo a la visita de seguimiento, tenemos ya participantes que han llegado hasta la 8ª visita de seguimiento. Recuerden que esto es cada trimestre. Obviamente son muy pocos los que ya llegaron hasta allá, pero digamos, estos son los más antiguos. Y después, dentro de cada una de estos seguimientos, mostramos la distribución de los participantes en términos de retención. Si asistieron puntualmente a esa visita, son los que están en azul. Si todavía no les toca llegar a esa visita, eso le llamamos cita pendiente, y esos son los naranjas. O si ya perdieron esa visita, si ya les tocaba y ya pasaron más de 6 meses que les tocaba venir y no han regresado, eso ya los clasificamos como perdidos, digamos, ¿no? De seguimiento. Esos son los pacientes o los participantes, perdón, no retenidos. Y lo que vemos ahí es que esta parte de los pacientes, de los participantes no retenidos, pues representa una proporción relativamente baja. Son los grises otra vez aquí, pero aquí ya están en términos de porcentajes. Y lo que vemos es que, pues, es aproximadamente el 10% en promedio la proporción de participantes que están perdidos, digamos, que ya no regresaron. Ahora, para poner esto en contexto, si esto se mantiene, va a ser uno de los ejemplos de los estudios más exitosos en términos de retención en el mundo. Los niveles de retención que se están documentando en otros países que iniciaron antes que México son muy, muy bajos. Por ejemplo, un estudio reciente en África reportó que únicamente 30% de los participantes regresan al segundo seguimiento.
Entonces, nosotros en ese segundo seguimiento ya tenemos más de 74%, tenemos 74% confirmado después de casi 2 años de seguimiento. 9% sigue pendiente, pero digamos, el nivel de retención que estamos observando comparado con los estudios que han documentado esto previamente son muy, muy altos. Entonces, en términos de retención, vamos muy, muy bien. Y sí tenemos este 17, 15% acá o 18% acá, pero más adelante voy a mostrar con qué está relacionado. Pero en términos generales, digamos, retención, vamos muy bien. Ahora, el otro tema es adherencia. Aquí otra vez tenemos la distribución de los participantes por visita de acuerdo al número de pastillas que dejaron de tomar. Entonces, no sé si pueden ver, hasta abajo están las etiquetas, pero los azules son todos los que reportan no haber perdido ni una pastilla en los últimos 30 días. Entonces, los azules son adherencia 100%, perfecta. Luego, los naranjas son los que reportan haber perdido solamente entre 1 o 5 pastillas en los últimos 30 días. Entonces, todavía son niveles de adherencia muy, muy altos. Digamos que los niveles que son más preocupantes, niveles de no adherencia, son los grises y los amarillos, en donde los grises es de 6 a 20 y los amarillos son de 21 a 30, que es donde ya perdemos toda la eficacia de PrEP. Entonces, otra vez, en términos de adherencia, es algo que sí se ve que va disminuyendo, pero recuerden que la N también va disminuyendo acá, entonces no son muy estables los resultados allá al final. Pero si nos quedamos con el primer año, que son hasta el cuarto seguimiento, 1 año y 1 mes, el nivel de adherencia es muy alto, probablemente arriba del 90%, porque este 15-25% amarillo aquí, otra vez, más adelante voy a explicar por qué, pero les adelanto, tiene mucho que ver con la pandemia de COVID este año en México. En general, también en adherencia vemos que los resultados son muy, muy, muy positivos en el estudio mexicano. Muy bien, el tercer tema que mencionábamos que preocupa con respecto a la implementación de PrEP es la de comportamiento de riesgo. Entonces, primero les voy a mostrar cómo es la población reclutada en términos de comportamiento de riesgo, porque como dijimos, para empezar este programa está diseñado para personas que están en alto riesgo de transmisión. Y eso lo confirmamos con los datos que se recolectan en la línea basal cuando llegan. Entonces, aquí tenemos uso de condón y lo que vemos es que aproximadamente la mitad de la población reporta que usan condón en el mejor de los casos la mitad de las veces, pero es, digamos, un uso muy inconsistente de condón. Y si contamos a los que reportan más de la mitad, pero también inconsistente, pues es más del 90% de la población que reporta uso de condón no consistente. En términos de uso de drogas, también hay una distribución en términos de diferentes tipos de droga, aunque marihuana es la más común junto con poppers. Pero, digamos, una importante proporción de los participantes, pues sí reportan uso de drogas duras y en particular uso de drogas en el momento de tener relaciones sexuales. Finalmente, una importante proporción de la población, 20%, 21% reportan haber tenido sexo transaccional. Entonces, como pueden ver, es una población que sí está en riesgo de infección por VIH, que es lo que esperaríamos, porque es para este grupo que está diseñada la intervención. Ahora, ¿qué sucede después de que empiezan a tomar PrEP? Podemos ver que aumenta su comportamiento de riesgo o no. Bueno, estos son resultados de la primera visita a los 30 días de haber iniciado PrEP. Y lo que mostramos aquí es cómo se distribuyen
el sexo con uso de drogas, contactos sexuales, uso de condón, etcétera. Parejas sexuales, los dos importantes. Entonces, aquí mostramos si reportan no haber cambiado sus comportamientos, tener menor comportamiento o mayor. Entonces, lo que nos interesa es el azul, ¿no? Quienes reportan haber aumentado, por ejemplo, el número de parejas sexuales. Y lo que vemos es que más del 90% de la población reportan o haberse mantenido igual o, de hecho, haber disminuido su comportamiento de riesgo. Entonces, lo que muestran estos datos o lo que sugieren estos datos es que por lo menos en la medición de comportamiento autorreportado inicial no estamos observando un cambio importante en comportamientos de riesgo y eso es algo que hemos estado monitoreando y que más o menos se mantiene. Voy a mostrar más datos sobre esto en un segundo. Entonces, el resumen hasta ahora es que en términos de las 3 preocupaciones más importantes, retención, adherencia y compensación de riesgo, no estamos encontrando evidencia en los datos del INPREP en México de que estas preocupaciones están justificadas para el caso mexicano. Ahora, esto, como quiero subrayar la palabra sugieren, porque son análisis preliminares, tenemos que ver qué tanto se mantienen, aunque llevamos ya 2 años de implementación del proyecto, pero hay otros análisis que tenemos que hacer para confirmar esto. Pero digamos que por lo menos con la evidencia que contamos hasta este momento, los resultados son muy alentadores en términos de estos tres temas. Ok, ahora quiero incluir algo de resultados en esta plática sobre el impacto de COVID en el proyecto, porque sí fue algo muy importante para nosotros. Primero, ¿qué sucedió en términos del programa? ¿Cómo nos tuvimos que ajustar? Bueno, en abril de este año, cuando sabíamos que íbamos a empezar confinamiento y que se iban a cerrar muchas actividades, hicimos lo posible por adelantar algunas visitas de seguimiento. Las personas que todavía no les tocaba venir con sus pastillas, tratamos de adelantar su visita para que los más posibles estuvieran, digamos, tuvieran una buena reserva de pastillas y no se quedaran porque no sabíamos qué iba a pasar. Ahora, también recordemos que al inicio del confinamiento no teníamos idea de que iba a durar 6 meses. Pensábamos que era algo relativamente corto. Aunque después nos dimos cuenta de que no fue así. Sin embargo, bueno, logramos adelantar muchas, pero no todos aceptaron y en particular en la Clínica Condesa pues fue muy complicado por el volumen y por los recursos que existen en la clínica adelantar todas las visitas. Entonces, allá tuvimos muy poca capacidad de hacer esto. Entre mayo y julio estuvimos cerrados completamente. Entonces no hubo servicios de PrEP y no reclutamos nuevos participantes. Y a partir de agosto que reactivamos las actividades, primero adaptamos los servicios. Entonces en vez de cada 3 meses separamos un poco más las visitas y se hicieron ahora cada 4. Y empezamos a dar algunos servicios de telemedicina, algunas consultas, consejerías y seguimientos se empezaron a dar por teléfono o por WhatsApp o por otros recursos. Esto fue muy importante. Pero dado que entre los meses de mayo y julio se acumuló un porcentaje importante de las personas que se quedaron sin medicamento, entonces los servicios empezaron a saturar rápidamente. Además, tuvimos que reactivar el programa manteniendo medidas de distanciamiento para evitar poner en riesgo tanto a los participantes como al personal del proyecto. Entonces, no es que podíamos reactivar las actividades muy rápidamente porque teníamos que tomar todas estas precauciones. Entonces, sí fue un desafío importante atender a todos ha sido
un desafío importante atender a todos los participantes en el menor tiempo posible. Ahora, entonces, esto es lo que sucedió, digamos, programáticamente en el proyecto debido a COVID. Lo que vimos es, evidentemente, esto tuvo un impacto en la retención. Hay participantes que no hemos podido recuperar y aquí son los mismos datos que les mostré antes, pero aquí están desagregados por sitio. Esos son nuestros 4 sitios de implementación. Y como pueden ver, gris significa que ya perdieron por más de 6 meses su cita y no los hemos podido recuperar. Y como pueden ver, esos están sobre todo en la Condesa, los grises, tanto en el primer retorno de 30 días como el primer seguimiento y segundo seguimiento. Todos estos grises son sobre todo personas que perdieron su visita durante la pandemia de COVID, durante el tiempo que estuvimos cerrados y que no hemos logrado recuperar. Entonces, una vez más, digamos dos mensajes sobre esto. Uno es que sí tuvo, sobre todo la época del confinamiento, un impacto importante sobre la retención de nuestros participantes. Y número 2, si sacamos, digamos, el impacto de COVID, entonces la verdad es que los datos de retención pues son aún más alentadores de lo que mostré antes, porque si se fijan en los sitios, las ONGs que son los que sí lograron adelantar mucho sus citas o que han logrado recuperar más a sus participantes, los niveles de pérdida de seguimiento son muy, muy, muy bajos, aún en el cuarto seguimiento. Entonces, digamos que es un mensaje doble lo que tenemos. Una cosa que hicimos durante el confinamiento fue medir síntomas depresivos, porque como todos sabemos, esta fue una preocupación importante durante el confinamiento. Los reportes de aumento en síntomas depresivos en toda la población fueron muy importantes y entonces hicimos una encuesta alrededor de julio con todos los participantes para ver cómo estaban en términos de salud mental. Y lo que encontramos, es la última columna, lo que encontramos en nuestra encuesta, es que 53% de las personas reportaban tener síntomas depresivos. Entonces, niveles muy, muy altos, perdón. Niveles muy altos de depresión. Y esto nada más como para contextualizarlo, la misma población de INPREP en la línea basal antes de COVID reportaba 8.6%. Entonces el cambio, y esto es consistente con otras mediciones de la ENSANUD, incluso en la ENSANUD 2018, si nada más nos fijamos en los hombres que tienen nivel universitario o más alto, pues es muy comparable a lo que encontramos inicialmente en el INPREP. Entonces, es muy probable que este aumento aquí sí se puede atribuir a COVID y pues sí, hubo un aumento muy, muy importante de síntomas depresivos. Otra cosa que investigamos como efecto de COVID fue el efecto sobre adherencia y lo que podemos ver aquí, esto es el número, aquí medimos el número de pastillas que no se tomaron en los últimos 30 días, igual que antes. Y vemos aquí el promedio antes de COVID, como era muy, muy bajo, abajo de 5. Aquí es cuando cerramos en abril los servicios y podemos ver cómo el número de pastillas que no tomaban los participantes subió drásticamente. Y en septiembre, que es el pico, llegamos hasta casi 25 como promedio. Entonces, un impacto muy importante en adherencia. Pero que se debió sobre todo a que muchas personas se quedaron sin medicamento en este periodo y que hemos estado recuperando, conforme vamos recuperando a los participantes, pues el nivel de adherencia sigue mejorando. Muy bien. Ahora, esto es relevante en la medida, obviamente, en que los comportamientos de riesgo se mantuvieron o no. Y lo que encontramos es que en este mismo periodo la pandemia, digamos, no tuvo un efecto sobre el número de parejas sexuales en los últimos 3 meses. Entonces, lo que podemos ver aquí es que
en promedio, básicamente se mantuvo. Hay un descenso muy ligero, pero que no es significativo. Básicamente no hubo un cambio sobre comportamiento sexual a raíz de COVID. Entonces, digamos, hemos documentado que a raíz de COVID, debido a la escasez de medicamento, pues sí, hubo y que cerramos los servicios y no pudimos dar seguimiento, pues sí tuvimos un efecto importante sobre retención y sobre adherencia. Sin embargo, no a niveles extremadamente altos, especialmente en el tema de retención. Podíamos haber pedido 60% de la población, pero fue algo muy lejos de eso. Es aproximadamente 10% solamente en la Condesa, que es donde no pudimos hacer nada. Entonces, esos son los resultados más importantes. Ahora, quiero terminar ya en los últimos 5 minutos mencionando otros estudios que estamos haciendo en el instituto alrededor de este proyecto de PrEP. En particular, estamos midiendo desde el punto de vista económico cuál es el valor social de PrEP, y esto se hace con una metodología que se llama disponibilidad a pagar por PrEP en diferentes versiones. Y lo que se hace con esto es estimar bueno, primero medimos aspectos muy importantes. Esto ya es en una población que no son participantes del estudio. Y lo que encontramos es que en términos de conocimiento de PrEP es una diferencia muy importante entre HCH y mujeres trans. Es prácticamente el doble de HCH reportan que sí saben que es PrEP. Entonces, este es un aspecto muy importante pensando hacia adelante. Una disponibilidad a usar o aceptación muy alta también de los diferentes tipos de PrEP, que incluye diario. A demanda significa simplemente que no es diario y que dependiendo de los planes que tengan las personas, pueden decidir que en un momento sí necesitan, pero que en otros no. También inyectable o implante, preguntamos si existieran, son desarrollos que están actualmente avanzando. También los niveles de aceptabilidad son muy altos. Y después, como dije, quisimos ver el valor social, el valor que la gente le da a este tipo de intervenciones, y eso se hace mediante disponibilidad a pagar. Entonces, lo que hacemos es preguntar cuánto estarías dispuesto a pagar por esta intervención si tuvieras que hacerlo. Y con eso lo que se hace es esta curva que se llama curva de demanda, que nos dice, si este fuera el precio, si esto fuera lo que costara, digamos, para que las personas tuvieran acceso a PrEP mensual, ¿cuántas personas lo comprarían? ¿No? ¿Cuántos lo pagarían? Y entonces esta curva va bajando, ¿no? Conforme aumenta el precio, más bien conforme disminuye el precio, más personas lo van tomando. Y cuando llegas al cero, al gratis, pues ya todas lo quieren, ¿no? Entonces, lo que se ve aquí es como cuál es el valor. Y un par de cosas para mencionar. El implante es el que las personas valoran más, aunque atrás sigue el diario y en último lugar el implante y la inyección. Entonces, una cosa muy interesante es que, por ejemplo, si uno se fija en alrededor de $100, por ejemplo, que es a este nivel, alrededor del 40% de la población aceptaría pagarlo. Y esto es muy interesante porque eso es más o menos el precio de mercado en el sector privado. Entonces implica que sí es una intervención, digamos, desde el punto de vista social, al que la gente le pone un valor importante. Y que en el contexto de un programa público que sería gratuito, implica que el beneficio social potencial de implementar un programa público gratuito de PrEP es muy alto, de acuerdo a las respuestas de este grupo. Estamos viendo también, pensando en apoyar el escalamiento, la expansión del programa público, medir cuánto nos cuesta hacer esto. Y lo que hemos encontrado es que, digamos, si medimos el costo unitario, que quiere decir cuánto nos cuesta por persona, por año, hacer PrEP en la versión que lo hacemos en el programa InPrep, nos cuesta, con algo de variabilidad entre los sitios,
pero nos cuesta en promedio $1,500 al año por persona. Y para poner esto en contexto, es significativamente más alto, más caro de lo que cuesta en Sudáfrica, donde son $250 por año, pero también significativamente menos costoso que en Estados Unidos, en donde varía de 8 a $12,000 por año. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia, creo que esto es muy, muy importante, especialmente si consideramos que en la Clínica Condesa, que es donde tenemos el mayor número de participantes, el costo es de la mitad, prácticamente, de $769 por año. Muy bien. Ahora, finalmente, algunas palabras sobre los planes que hay en México sobre este programa. Bueno, primero, ¿qué es lo que se necesita definir para pensar en un programa público de PrEP? Hay que determinar quiénes son elegibles en términos de comportamiento de riesgo, de edad, de identidad. Hay que determinar cuál es la modalidad que se va a otorgar a las personas, diario, a demanda, en temporadas de riesgo cortas, por ejemplo. ¿Cuál es la frecuencia de seguimiento? En el INPREP lo hicimos de 3 meses y después 4 meses. Esto tiene implicaciones programáticas importantes. ¿Cuáles pruebas de ITS se deben incluir en el paquete? Estos son aspectos que hemos estado discutiendo con Censida, porque obviamente son los elementos que definen en qué consiste el programa PrEP en México. Hay otros aspectos muy importantes sobre la capacidad de ofrecer un programa como este. ¿Cuáles son las capacidades que existen en los diferentes estados, tanto en Capacits como en ONGs, para ofrecer? Entonces, hemos estado desarrollando guías de cuáles son los requisitos mínimos de infraestructura y personal que se requieren para implementar PrEP. Además, hemos estado apoyando en el desarrollo de materiales de capacitación y de apoyo, guías, lineamientos para implementar PrEP, el modelo de consejería, que es absolutamente clave para el programa PrEP, es lo que hemos aprendido, y los materiales de capacitación para esto. Se necesita un componente importante para dar seguimiento y reagendar citas, un sistema electrónico que nos permita tener muy buen control, porque como dijimos, retención y adherencia son fundamentales. Entonces necesita un sistema que nos permita medir esto. Un sistema muy, 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 muy robusto de vinculación al tratamiento, porque un efecto, digamos, positivo secundario de PrEP es que debido a que atrae a muchas personas en alto riesgo que tienen que hacerse una prueba de VIH para saber si son elegibles, PrEP puede ser una herramienta muy importante de detección de casos positivos. Y entonces, en ese sentido, es muy importante fortalecer digamos, el sistema de vinculación a tratamiento, que sea muy expedito, que cuando se encuentre un caso positivo en los servicios de PrEP, rápidamente se transfiera a tratamiento. Y finalmente también hemos estado trabajando mucho en el diseño del modelo de monitoreo y evaluación de un programa nacional de PrEP para que podamos mejorar el programa y saber qué es lo que estamos logrando con esto. Es en este sentido que hemos estado trabajando de manera muy cercana con Censida para desarrollar todas estas herramientas que mencioné anteriormente. Censida ya ha estado participando, colaborando con el INPREP. Ellos han comprado el medicamento en los últimos 2 años prácticamente. Entonces están muy comprometidos con este tema y hay medicamentos para el próximo año. Hemos estado, como dije, trabajando en el proceso, cómo va a ser el proceso de selección inicial el próximo año para incorporar participantes. El plan es que a más tardar en julio del próximo año, todos los participantes del proyecto INPREP, que en ese momento serán al menos 3,000, pasen de manera muy eficiente al programa público nacional. Otro avance muy importante de este año es que las guías que se acaban de aprobar o están por aprobarse de detección, prevención y de tratamiento de VIH en México, está contemplado PrEP en todas ellas. Y en términos generales, el programa nacional Censida ha estado muy interesado en aprender de la implementación de INPREP para el diseño y la expansión de este programa a nivel nacional.
Quiero terminar mencionando al grupo de investigadoras y de investigadores que han colaborado en el proyecto INPREP en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y pues muchas gracias por su atención. Con eso termina la presentación. Muchísimas gracias, Sergio. Pues tenemos muchas preguntas y también muchas felicitaciones. Es sin duda un gran tema y una excelente exposición. Y creo que el proyecto también es súper interesante y seguramente para la conclusión nos encantaría invitarte también para saber ya los resultados finales. Estaría muy interesante. Pero tenemos muchas preguntas y vamos a leer algunas porque no creo que nos dé tiempo de tener todas, pero bueno, tenemos una, particularmente Humberto Ruiz pregunta que usted mencionó el posible uso de PrEP en parejas serodiscordantes. ¿Cuál sería la utilidad de PrEP en esta situación, tomando en cuenta que los estudios Partner han demostrado que la transmisión en una pareja serodiscordante es imposible si el componente de la pareja que tiene VIH tiene carga viral indetectable? Es cierto. Si la persona que es positiva está en tratamiento, está indetectable, la efectividad de eso para prevenir la infección es casi del 100%. Entonces, digamos que no sería necesario en ese caso. Entonces, digamos, sería una medida de reforzamiento, porque obviamente es probablemente el grupo en más alto riesgo de infección por VIH son aquellos que tienen una pareja que es positiva. Si en un momento dado el tratamiento falla, el riesgo es altísimo. Entonces, digamos, en ese sentido es que se contempla, pero es absolutamente cierto el comentario. Ok. Y César Arenas pregunta, ¿cómo se decidió los sitios donde se realiza este estudio? Bueno, quiero mencionar un par de cosas ahí. Primero, el equipo del Instituto Nacional de Salud Pública, digamos mi equipo, no estuvimos involucrados al inicio. De hecho, este es un estudio en el que inició el doctor Hugo López-Gatell como el investigador principal, junto con el doctor René Leiva. Pero, digamos, sí puedo decir que fue una combinación de identificar las organizaciones con más capacidad. Digamos, las ciudades se seleccionaron de manera pues a conveniencia, donde tenemos también más recursos para llevar a cabo el estudio. Entonces, en un contexto así, que es un estudio a diferencia de un programa nacional, pues se toman en cuenta capacidad, obviamente experiencias previas con estas organizaciones, etcétera. Entonces, no es algo que refleje en ningún sentido el cómo debería avanzar hacia adelante el programa. Ok, y justamente también en el tema de los resultados, Miriam Vidal pregunta cuándo se tendrán los resultados del análisis final y en determinado momento dónde se podrán consultar. Bueno, el estudio está pensado terminar el próximo año, en junio del próximo año, y desde ese momento vamos a empezar a sacar resultados finales. Ese es un proceso que toma tiempo, siempre. Pero a partir del próximo año vamos a empezar a difundir muchos resultados. Entonces hay que estar pendiente del instituto. Ok, y Luisa García pregunta, ¿cómo se mide la adherencia? Y también, ¿qué tanto la variable escolaridad explica los resultados de alta adherencia, baja retención, poco comportamiento riesgoso? ¿Y qué pasaría en poblaciones con alto grado de vulnerabilidad en condiciones sociales y escasa escolaridad en ciudades fronterizas? Es un excelente comentario. A ver, entonces quiero decir tres cosas al respecto. Primero, la población
del estudio, si bien efectivamente tiene un nivel de escolaridad muy alto, también tiene niveles de comportamiento de riesgo muy altos. Y esto es lo que los hace elegibles para entrar, ¿no? Digamos. Ahora, sí es cierto que estos niveles tan altos de escolaridad y de entusiasmo, porque son los primeros que se ofrecieron para entrar a un programa, digamos, experimental de PrEP, obviamente están relacionados con los resultados que estamos viendo. Absolutamente. Seguramente lo que estamos documentando en el INPREP es el mejor escenario, es lo mejor que podemos esperar de un programa PrEP. Y conforme alcancemos a poblaciones más vulnerables en diferentes sentidos, eh, socialmente, de riesgo, etcétera, los resultados van a ser menos ideales, digamos. Es algo que deberíamos esperar. Y es por eso que va a ser muy importante, conforme avancemos en la implementación de ese programa, continuar monitoreando estos aspectos. Y también hemos estado discutiendo con Censida mucho cuál es la agenda de temas que queremos estar monitoreando muy de cerca conforme se implementa este programa. Estos aspectos son los más importantes. Podemos aprender del INPREP para el programa nacional, pero no podemos suponer que los resultados se van a reproducir tal cual, precisamente por lo que menciona la doctora. Ok, y también preguntan, ¿estos cambios en la disminución del riesgo sustancial que veíamos en la presentación no se deberá también a la pandemia? Como conclusión. Sí, una cosa que encontramos, sí lo preguntamos. Durante la pandemia hicimos investigación, cuestionarios en línea, básicamente, con nuestros participantes. Creo que aprendimos tres cosas. Uno es que los participantes disminuyeron el uso de sitios reales, digamos, de sitios físicos de encuentro. Sí se quedaron mucho más en casa, pero aumentaron también de manera muy importante los sitios virtuales. Entonces, las páginas de ligue y este tipo de cosas aumentaron mucho. En términos de número de parejas, no hubo un cambio muy importante. Entonces, no vimos un aumento, digamos, preocupante de comportamientos de riesgo, pero tampoco vimos una disminución muy importante. En términos generales, el número de parejas se mantuvo más o menos igual y hay algunas variaciones en términos del tipo de pareja, pero otra vez, nada que nos permite indicar claramente un aumento o una disminución. Ok. Jaciel también comenta sobre el comportamiento de riesgo, retención y adherencia. Para poderse implementar el acceso a PrEP como una política pública en salud, ¿cómo puede subsanarse la falta de evidencia de datos de población joven menores de 29 años? Sus comportamientos, adherencia y retención podrían variar y esas externalidades negativas que no se observan aparentemente en la población de estudio sí podrían estar presentes en grupos de edad más joven. ¿La experiencia en otros países es similar o también carecen de esos datos? No, en otros países sí han logrado reclutar poblaciones más jóvenes. De todas formas, lo que sucede en esos países difícilmente se va a poder extrapolar. Estoy completamente de acuerdo con el comentario. No podemos extrapolar lo que hemos aprendido hasta ahora en poblaciones más jóvenes o hacia poblaciones más jóvenes. Tendremos que investigarlo conforme se avanza en esto. Un tema que hemos estado pensando mucho es el de generación de demanda. ¿Cómo lograr que las personas que son elegibles, que necesitan o que, digamos, se podrían beneficiar de esta intervención, pero que no están interesadas, no se han acercado? Eh, ¿Cómo podemos captar su atención? Lo que hemos estado viendo en diferentes momentos en la investigación es que, por un lado, hay una parte de la población en la que
es un tema incluso de conocimiento, que ni siquiera saben qué es PrEP. Ni siquiera saben bien en qué consiste. Y, por ejemplo, un comentario, una anécdota de los equipos de generación de demanda del proyecto, nos dicen que hay personas que cuando se les explican en los sitios de encuentro allá en el campo, les empiezan a hablar de PrEP, que ni creen que existe algo así, que creen que los están vacilando. A ese nivel el desconocimiento. Y después hay otras, digamos, hay otras barreras, ¿no? Que sí puede ser que sí hay conocimiento, incluso que sí hay interés, pero que, por ejemplo, la carga que representa estar viniendo por las pastillas, estarme haciendo pruebas, etcétera, es demasiada. No puedo salirme del trabajo, no puedo pedir permiso, entonces no tengo forma de acceder a un programa así. Y es por eso que lograr que otras poblaciones tengan acceso a este programa, que yo creo que es algo muy importante, va a implicar que seamos también muy creativos en cómo generar esta demanda. Desde campañas de información para explicar qué es y cómo funciona, hasta modelos de provisión de servicio muy flexibles que se adapten a las necesidades de las personas. En un proyecto de investigación esto es muy complicado, es muy poco flexible un protocolo de investigación. Pero los programas tendrán que ser mucho más flexibles y adaptarse a las necesidades para lograr esto. Ok, Raúl Enrique pregunta, ¿existe algún riesgo de producir resistencia a los medicamentos antirretrovirales por el uso de PrEP? Bueno, este sí es un tema para el que no estoy necesariamente bien capacitado para discutir. Hay que hablarlo con los virólogos. Pero lo que yo sé es que obviamente sí existe un riesgo si la persona que lo está tomando es VIH positiva. Y esto puede pasar si en algún momento alguien que era negativo estaba tomando PrEP, bajó adherencia, se infectó, continuó con PrEP sin saber que estaba infectado, etc. Entonces, es por eso que el componente de monitoreo es muy importante. Y aquí es donde, digamos, hacemos la visita cada 3 meses. Es un periodo relativamente razonable para minimizar este riesgo, además de otros potenciales, porque cada visita hacemos una prueba de VIH. Entonces ahí podemos monitorear esto y minimizar ese riesgo. Ahora, si hacemos las visitas muy seguido, también se vuelve más complicado para los participantes venir a la visita y más costoso para el sistema de salud el mantener el servicio. Entonces tenemos ahí que valorar los pros y contras del seguimiento intensivo. Ahora, que yo sepa, no se ha documentado a nivel internacional un riesgo importante de resistencia por PrEP. Ok. Ok, bueno, pues seguimos teniendo muchas preguntas, vamos a hacer un par más. Alejandra Berber pregunta, para las personas que están en la Ciudad de México, Jalisco y son parte de las poblaciones vulnerables o que pueden ser candidatas a recibir el PrEP, ¿cuáles serían los requisitos para asistir a los sitios donde se otorgan estas tabletas? Bueno, se hace un cuestionario, como digo, como mencioné, de elegibilidad, pero pueden ir a las organizaciones que mencionamos. Entonces, en Guadalajara es Checos, en Puerto Vallarta es CETAC y en la Ciudad de México es la Clínica Condesa y México Vivo. Entonces, si asisten a esta organización, los van a atender. Y además también las organizaciones tienen en sus páginas, tienen forma de contactarlos de manera virtual. Ok, y bueno, finalmente, José Germán pregunta, ¿el IMPREP puede ser muy costoso en el caso de que se implemente su universalización? ¿Este último es algo que puede ser posible? ¿Es posible implementarlo? Bueno, hasta ahora
El programa nacional no ha manifestado que haya alguna restricción de ese tipo. Como dije, incluso ya tenemos medicamento para el próximo año para impulsar el programa. Y es algo que se va a hacer eventualmente menos costoso conforme avance el tiempo. Entonces, la verdad es que yo no me preocuparía mucho por el lado del costo de los medicamentos. Sí puede ser muy importante el programa como tal, y necesitamos identificar las formas más eficientes de implementarlo y que, por ejemplo, no se convierta en una carga eh, en los capacits que afecte los servicios de los pacientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, más que los costos del medicamento, a mí me parece que lo que debemos cuidar mucho es fortalecer los servicios, capacits y ONGs desde los cuales vamos a implementar el programa. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Sergio. Te agradecemos el que hayas accedido a participar en este ciclo de videoconferencias y estaremos en contacto para el siguiente año, que seguramente podrán dar mayores avances de lo que ha sido el proyecto, súper interesante, sí, y que seguramente tendrá una trascendencia nacional impresionante. Pues muchísimas gracias. Tuvimos 410 participantes, lo cual es un número excelente en estas videoconferencias. Y bueno, pues agradecemos también a todos los participantes y ya les aparecerá el link para que puedan descargar su constancia a partir de las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. luego.